Vamos a iniciar para hablar del tema industrialización y subdesarrollo en Colombia. Y hoy contamos con el acompañamiento de Johan David, que es nuestro tutor. Mi nombre es Samuel Vergara y mis compañeros Joseph Omier Jones y Victoria Ochoa. Entonces, pues para darle inicio a nuestro podcast, iniciaremos definiendo pues qué entendemos por industrialización y lo vamos a ir aplicando conforme va pasando pues el tiempo. Bueno, primero pues por industrialización hay como que tener en cuenta que es algo así como el proceso de mecanización de materias primas para convertirlas en productos, y estos productos se van a llevar o se van a vender en masa, ¿sí? Entonces, de alguna forma, la industrialización lo que hace es potenciar el comercio de las materias primas, convirtiéndolas pues en productos. Pues más allá de que se potencie el comercio, pensemos en la industrialización como un proceso por el cual se perfecciona la manufacturación de productos, por el cual la fabricación de un determinado producto se puede realizar de forma mucho más rápida, eficiente y a gran escala. Pensemos en un martillo, por ejemplo. Pasamos de construirlo manualmente, fundiendo en grandes calderas el hierro del mazo y talando el árbol para sacar el mango del martillo, a que creamos toda una serie de máquinas que pueden desarrollar autónomamente esos procesos para que un trabajo que se puede demorar 3 horas, 3 días de una sola persona pase a demorarse cuestión de minutos. Pues bueno, o sea, yo entiendo más o menos que pues para iniciarla, es como una duda que tengo, ¿no? Al iniciar esta industrialización, pues se usan materias primas, ¿sí? Y los métodos para convertir esas materias primas en productos, me imagino que en algún momento tienen que ir variando, ¿sí? O tienen que cambiar, pues porque como los productos tienen que ir, no sé, convirtiéndose a mayor escala, o sea, tienen que venderse más, pues los métodos no pueden ser los mismos. Algo había visto de cuando recién llegó acá a Colombia, de que pues varias veces como que se estancó, precisamente porque los métodos de fabricación de productos eran como muy primitivos y no permitían pues suplir la necesidad que se necesitaba. Entonces, digo yo, tiene ciertas trabas la industrialización o en algún momento como que se encuentra, no sé, en declive, pues porque necesariamente se tienen que evolucionar esos métodos, supongo. Sí, pues respecto a lo que dice Samuel, yo también quería preguntar porque sí se denota que en Colombia no hemos podido llegar a una industrialización en muchos procesos como tal. Seguimos teniendo métodos muy, no sé si llamarles primitivos, muy mecanizados en cierto comercio, en temas de agricultura, de mercado más pequeño. Entonces quería preguntarle a Johan qué sabe al respecto o qué opina al respecto, ya que está un poco más informado sobre el tema. ¿Qué pasa con la industrialización? Que la industrialización en términos de materias primas y las trabas, como lo estabas planteando, Edward, requiere de un gran capital. Requiere un gran capital humano, técnico y material. ¿Para qué? Para desarrollar la maquinaria, para poderla instalar, para que exista una cadena de suministros que le alimenten y le mantengan. Entonces, con estos elementos podemos producir toda clase de productos. ¿Qué pasa en Colombia? Llevándolo a los términos que nos planteaba Victoria, que es un proceso costosísimo, muy costoso.
industrializar es muy costoso. De hecho, el gran hegemón, el gran exponente de la industrialización, que es Inglaterra, muchos han señalado, y lo señalan correctamente, que lograron su proceso de industrialización no por sus propias capacidades técnicas, sino por un saqueo a todo el mundo, un saqueo de las riquezas en otras partes del mundo, de riquezas en África, en términos naturales, de riqueza en América Latina, respecto al oro, al pillaje y la piratería, de las riquezas intelectuales de otras culturas con las que desarrollaron los procesos con los que generar grandes fábricas. Entonces el proceso de industrialización requiere muchísimo capital de toda clase. Para que en Colombia se desarrolle tal capital se necesita un esfuerzo mucho más grande. Pensemos que, por ejemplo, un tractor de lo que usan los gringos, si nos ven las películas, puede costar entre unos 30 y unos $60,000. Multipliquemos eso por 4 en peso colombiano y son 120 millones de pesos, 180 millones de pesos, que un campesino no puede sacar de la noche a la mañana para tecnificar su producción y producir muchísimas más. Ese proceso es algo que requiere muchísimo esfuerzo. Pues, o sea, eso como que lo entiendo, pero bueno, sí, me surge la pregunta, pues. La industrialización requiere, pues, de la mano de obra de trabajadores, ¿no? Definitivamente, pues, se tienen que endurecer ciertas instituciones, pues, administrativas, ¿no? Para que se dé esa industrialización. Esa industrialización desarrollada, ¿no? Como que lleva al país a salir de esa zona de subdesarrollo y lo lleva a desarrollarse, pues. Entonces ahí es cuando se da esto de los países desarrollados y subdesarrollados. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿qué tan difícil puede ser, no sé, industrializarnos a modo tal que podamos ser países completamente desarrollados? Como algo así, sé que no es tan sencillo, pues, como simplemente copiar el modelo de Canadá o de Suiza o algo así, pero pues, ¿qué precisamente es lo que nos lleva a no poder emular, pues, como el mecanismo que ellos usan para lograr ese desarrollo que, pues, nosotros evidentemente no tenemos? Sí, yo quisiera como complementar esa pregunta, porque entiendo lo que dice Johan, de que el país necesita un gran capital para poder conseguir maquinaria y elementos, todo ese tipo de cosas que nos ayudan a la expansión. Pero quería preguntar, ¿qué otros factores pueden influir? Porque sé que también pueden influir factores culturales, de costumbres, sí, de todo ese tipo de cosas. Entonces quería preguntarte, como, ¿qué otros factores podrían influir al respecto? Pues bueno, o sea, son dos preguntas. Un poco el debate en torno al desarrollo y en torno a otros factores de pronto más propios de Colombia y de la cultura. Ese tema del desarrollo es complejo, porque a día de hoy China se sigue considerando un país en vías de desarrollo. O sea, China no ha tenido, sí, China se sigue considerando un país en vías de desarrollo. Y tú resaltas, exaltas, y tiene todo el sentido del mundo. Pero la realidad, pese a que tiene las mayores fábricas del mundo, pese a que ha logrado industrializar gran parte de su territorio y de sus procesos, sigue con unos niveles de pobreza, de precarización de las personas, de deficiencia en accesos básicos con las personas. Entonces, no es tan fácil decir, es que en este punto estamos desarrollados o estamos en vías de desarrollo. Además, también es importante que nos pensemos en ese punto que estamos viendo nosotros por desarrollo. Porque si la industrialización es desarrollo, China está completamente desarrollada, Brasil tiene muy gran desarrollo, inclusive Argentina tiene un gran desarrollo, pero uno tampoco ve que las condiciones propias de estos países puedan
puedan decir que estamos hablando de un país desarrollado al nivel que lo están los países del norte europeo, ¿no? O inclusive a los niveles que están los propios países europeos, incluso Estados Unidos. Entonces ese tema de la industrialización y desarrollo no está tan claro que vaya en conjunto. Respecto a los otros factores que pueden incidir para el proceso de industrialización más propios, en el caso de Colombia hay unos retos particulares que han dificultado el propio proceso de industrialización. Estos son el acceso a los territorios. Colombia es un país que geográficamente está al principio o al final, según cómo se quiere ver, de los Andes. Los Andes se parten en 3 cordilleras, es una zona montañosa, además con climas muy variados, incluso zonas tropicales, donde acceder no es tan fácil. Intentemos nosotros llevar grandes maquinarias a San José del Guaviare y vamos a encontrarnos con dificultades. Intentemos llevarla a Bichá y vamos a encontrarnos con dificultades. Ciertamente el desarrollo se ha concentrado en unas zonas muy particulares del país y aún así ha costado traer esas industrias. Lo otro es que también pensemos el contexto político del país. Seguimos en conflicto armado. Eso dificulta de muchas maneras que se consiga el capital idóneo para desarrollar industrias. Y es curioso incluso, ya no tanto por las vías del conflicto, sino más bien por las lógicas de narcotráfico que también azotan el país, que esos modelos de narcotráfico han desarrollado su propia industria en el país y lo han conseguido también producto del gran capital ilegal que trae el narcotráfico. Entonces estamos viendo cómo ellos desarrollan submarinos, aviones, métodos muy sofisticados y muy propios además, para cultivar, para transportar y vender la droga. Entonces, es importante, yéndome más a la pregunta que planteaba Victoria, dar cuenta de las condiciones propias que tiene cada territorio, que tiene el país, para pensarnos en el desarrollo, para pensarnos en la industrialización. Porque, como les venía diciendo, requiere de gran capital. Creo que, Joseph, tenías otra pregunta por plantear. Cuéntame. La verdad es que sí, y es que estábamos hablando hace un momento del petróleo, recordando un poco la conversación. Y es que, ¿cómo tú ves que en este momento hay más industrias petroleras internacionales que propias colombianas? Y eso en cierto modo posiciona al país en una manera de que necesita una ayuda externa para poder desarrollarse, mas no tiene capacidades para en el mismo desarrollarse. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, no sé si sabes, creo yo que el mar que nos quitó Nicaragua en San Andrés, creo que también era porque tenía unos pozos petroleros submarinos. Ahora, nosotros tenemos esos recursos, pero no tenemos la tecnología suficiente para poder explotar esos recursos, lo que imposibilita un poco la industrialización en Colombia, ¿me entiendes? Sí, pues yo también tengo como, lo que estás diciendo es como, ok, tenemos los recursos, pero no tenemos cómo explotarlos, ¿sí? Y es que es como increíble que al día de hoy, ¿no? Siglo XXI, donde ya todo está interconectado, pues aún sigamos como en ese arraigo del que no podemos salir, pues, porque de alguna forma tenemos que seguir dependiendo de países que sí tienen esos medios de producción desarrollados y pues nosotros aún así pues seguimos como en el mismo hueco. Y un poco pues retomando lo que decía Johan antes, creo que está como que, prácticamente la industrialización no necesariamente lleva al desarrollo, ¿sí? Pues porque entiendo que aunque puede ser un motor de desarrollo, pues también genera desigualdades, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, genera subdesarrollo, sí, se puede entender así. Pues ¿por qué? Porque, a ver, supongo yo que cuando esa industrialización se centra en un solo lugar, ¿no? Otros, como las periferias, se van a ver como, empobrecidas o algo así. Entonces,
digo, fomenta desigualdades regionales al punto en que esa industrialización no se lleve al público, al colectivo en general, ¿sí? Bueno, entonces, Joseph, me planteabas un poco más en las lógicas de que existe una serie de recursos, pero que no existe una serie de capacidades para su aprovechamiento. Y Eduardo me planteaba un poco en los términos de que es inaudito que existiéndolos no se puedan aprovechar. Es un poco la síntesis que recojo de este punto, ¿cierto que es así? Sí. Bueno, entonces, nuevamente, se requiere un gran capital para la industrialización. Y la extracción de recursos y de materia prima también requieren de gran capital. Uno pensaría que el propio país genera el capital suficiente para poder llevar a cabo esos procesos. Y de hecho lo hace, al menos de forma parcial. Con Ecopetrol es un ejemplo de hecho. Sin embargo, pensemos que también hay otra serie de modelos económicos detrás de estas formas de extracción de la materia prima, los cuales imperan. Nosotros, más allá de priorizar, en los últimos gobiernos, descontando este último, más allá de priorizar el desarrollo autónomo de los mecanismos para la extracción y aprovechamiento de estos recursos naturales, hemos permitido concesiones a empresas para que ellos sean quienes los extraen. ¿Cuáles son los términos? La empresa llega, dice que pone la infraestructura, paga la mano de obra y le paga a Colombia una regalía, le paga una parte de lo que se extrae a cambio de que ellos se queden con las demás ganancias. Ese modelo ha sido muy funcional. ¿Por qué? Porque rápidamente, en muy poco tiempo, trae gran infraestructura sin capital propio del país. Y fuera de todo, le aporta dinero al país. ¿Qué pasa? Que gran parte de lo que se termina extrayendo no es para el beneficio de Colombia en general, sino para beneficios privados, inclusive beneficios internacionales. Entonces, hay una discusión con los canadienses, un tema que se les recalga cada que pueden, y es que ellos son grandes protectores del ambiente en su país, pero los principales destructores del ambiente fuera de Canadá. En su país tienen grandes montañas, hermosos valles, lindos espacios para ver el amanecer y el atardecer. En el resto del mundo dejan huecos horrorosos que se demorarán 50.000 años en recuperarse en términos ambientales. ¿Por qué nosotros no priorizamos nuestro propio desarrollo? Que hemos permitido que esos modelos económicos imperen. No hemos tampoco podido autogestionarnos de tal punto de que una empresa que diga, listo, yo soy de Colombia, no soy Ecopetrol, pero voy a hacer exactamente esto mismo que están haciendo las extranjeras, pero para que las ganancias se queden en Colombia, eso no está pasando tampoco. Porque como les he venido diciendo en todo este tema, esto requiere grandes capitales. Y un capital de ese tipo, al menos en el contexto colombiano, solamente podría provenir de parte del Estado. Porque a unos grandes terratenientes con grandes sumas de dinero no les interesa tanto la extracción de materia prima. Tienen sus propias fortunas, sus propios medios con los cuales se enriquecen. Entonces, sería pertinente aclarar que nosotros dependemos en cierta manera de empresas exteriores para poder explotar los recursos que tenemos, ¿cierto? Según lo que entendí. Entonces, sería, pues otro inciso que voy a hacer es que, entre paréntesis, y es que, como dijo Samuel, en un territorio se beneficia y las periferias quedan desiguales. Pues un ejemplo de esto es que aquí en el interior, y perdón por recargar mucho en San Andrés, pero aquí en el interior el acueducto estaba desde hace rato, de hecho el agua potable, y allá en San Andrés de hecho el acueducto se empezó a colocar a mitad del año pasado, y que agua potable todavía no tenemos, porque es que las empresas que tenemos para la purificación de agua como tal no tienen como que
un sistema que pueda purificar ese agua y que llegue a cada casa sanandresana. No se va a poder, porque es que si no tenemos una capacidad económica grande o un gran apoyo económico, es que no vamos a poder lograr esa meta que es el agua potable en cada casa. Y eso es lo que quería decir, que las periferias se ven muy, ¿cómo se dice?, perjudicadas por ese tema. Abordando lo que mencionas, Joseph, pues sí resalta. Más allá de la del debate de la industrialización y el debate del desarrollo, en donde estamos esforzándonos para dar mejores formas de vida, para garantizar mejores condiciones a las personas de todo el territorio nacional. Enfatizas San Andrés y Providencia y señalas que mientras aquí en Bogotá tenemos satisfechos nuestros servicios, nuestros acueductos en otras zonas del país, como es lo de San Andrés, eso no es una garantía, no existe como tal un acceso completo de agua potable y un buen sistema de alcantarillado. Pensémonos en virtud del desarrollo y la industrialización que de todos modos hay intereses de carácter político que prefieren el desarrollo de unos territorios sobre otros. Y en términos de la industrialización, que donde más se logre desarrollar, más desarrollo en otros ámbitos puede permitir. Un sistema de acueducto requiere de tener la capacidad de transportar, de comprar o inclusive producir las propias tuberías gigantes que se necesitan para ese sistema. Requerirán también de acceso a agua, de poder generar una infraestructura de la cual pueda mantener constantemente agua potable. En los términos que lo señalas también es muy triste que efectivamente hemos dado por priorizar el desarrollo y la industria nomás en los centros importantes de los intereses políticos del país. Y si estoy contigo en que se tendrían que desarrollar en todo el territorio. Pero entonces aquí el pensamiento no es pensarnos en el modelo de desarrollo, en el modelo de industria que nos permita potenciar esta infraestructura que necesitamos. No, es pensarnos el modelo político económico que está detrás y que debe cambiar para que el desarrollo, el acceso a los servicios no se quede exclusivamente en el centro del país. Sí, ya pues como para cerrar, no, pues podríamos concluir que efectivamente no importa y es como en vano cualquier esfuerzo que no vaya dirigido a los intereses políticos que busquen como el bienestar del colectivo y no precisamente los intereses de estas personas que se han perpetuado en el poder, ¿no? Entonces hasta que eso no cambie, pues la discusión va a ser la misma y va a ser inútil querer buscar soluciones y alternativas. Entonces, pues siendo así, muchas gracias, Johan. Gracias por compartirnos de tu tiempo. Y sí, pues, gracias. Dale, que tengan feliz día. Hasta luego. Muchas gracias por todos, Gracias, Johan. a todos por el espacio. Todos.